nos habla y que Dios nos escucha. Por eso, con mucho ánimo nos ponemos de pie para iniciar con una oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios mío, creo en ti, aumenta mi fe. Te amo con todo mi corazón, me arrepiento de haberte ofendido. Te adoro como mi primer principio, te deseo como a mi último fin. Te doy gracias como a mi continuo bienhechor. Te invoco como a mi soberano defensor. Dígnate, Dios mío, dirigirme con tu sabiduría, contenerme con tu justicia, consolarme con tu misericordia y ampararme con tu poder. Te consagro todos mis pensamientos, palabras, obras y trabajos, a fin de que hoy en adelante piense siempre en ti, hable de ti, obre según tú y padezca por ti. Señor, hágase en mí y en todas mis cosas tu santísima voluntad, en tiempo y eternidad. Te suplico que ilustres mi entendimiento, fortalezcas mi voluntad, purifiques mi corazón y santifiques mi alma. Socórreme, Señor, con tu gracia para poder vencer la soberbia con la humildad, la avaricia con la generosidad, la pereza con la diligencia, la lujuria con la mortificación, la envidia con la caridad, la ira con la paciencia, la gula con la abstinencia, la tibieza con el fervor. Y todas mis inclinaciones y afectos desordenados con tu santo temor y amor. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos y danos tu gracia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, nos podemos sentar. Seguimos reflexionando. Hoy vamos a reflexionar sobre la ira. Seguramente ustedes ahí tienen su manual, ya lo leyeron, ya lo meditaron, ya reflexionaron bastante y ya de alguna forma estamos empapados de la palabra de Dios y de lo que significa la ira. Pues bien, la ira es una emoción, un sentimiento, es sin duda parte de nosotros, parte de nuestra vida cotidiana. No la podemos quitar, no se puede salir de nosotros. Porque si nosotros quisiéramos arrancar la ira de nuestra persona, dejaríamos de ser humanos, personas, hombres. Y como hombres y como personas tenemos debilidades. Y la ira muchas veces es el reflejo de nuestra propia debilidad, es el reflejo de nuestra propia humanidad. Por eso es muy necesario. Así como es necesaria la alegría, la tristeza, la ansiedad, el asombro, la ira también, el enojo, pues es un sentimiento, una emoción que está impresa en nuestro corazón, en nuestra personalidad. Hay quien la tiene en mayor grado y hay quien otros pues hay que contener. Hay quien de ustedes pues se enoja fácilmente, incluso hasta puede ser que les digan así como a veces decimos en broma, son como los cerillos, se prenden y se les vuela la cabeza, se les pierde la cabeza. Pero aún así, aunque es un sentimiento, una emoción que muchas veces la ponemos como algo negativo, como lo más oscuro de nuestra persona, lo más oscuro del hombre, no debe de ser así. Debemos también de ver el sentido positivo. Debemos aprovechar todo lo que tenemos. Por eso hoy en este día vamos a reflexionar cómo la ira está en nuestro corazón, pero también cómo la ira también es un gran elemento para medir ciertas cosas en nuestra vida. No sé si ustedes que leyeron su libro, su subsidio, leyeron el subtítulo de nuestro título, la ira, que dice: primero éramos enojones, luego tóxicos y luego ahora somos vivos. Pareciera que a través de la historia el enojo ha ido evolucionando poco a poco.
Pareciera que ya el enojo ha evolucionado a ser tóxico y al final ser radioactivos. Ya nadie te puede soportar, ya nadie te aguanta. Por eso hoy la ira tiene su lugar también en la Sagrada Escritura, en la Biblia. La ira no solamente ha quedado como un sentimiento o como una emoción del hombre, sino que también está impreso en Dios, está impresa en los santos, está impresa en los profetas, está impresa en los apóstoles, en los discípulos, y más ahora está impresa en nosotros como cristianos. Por eso, en ese día vamos a aprender a reflexionar un poquito sobre esta gran emoción de nuestra vida cotidiana. Pues bien, dice nuestro subsidio: el contacto con Dios en la vida importa, es decisivo para tu estado de ánimo, es decisivo. Dependiendo de tú cómo te relaciones con Él, va a ser tu estado de ánimo cotidiano. Si tú te relacionas mucho con Él, vas a estar alegre, en paz, con tranquilidad, vas a ser una persona mansedumbre. Si te alejas de Él, va a haber envidias, críticas, va a haber ira, va a haber soberbia, va a haber muchos pecados, va a haber cosas negativas en nuestra persona. Por eso, la forma en cómo tú te relacionas con Él, da hay sus consecuencias. Pero aún así, muchas veces, aunque nos relacionamos con Él, digamos, pues es que yo hago oración todos los días y aún así exploto. Yo voy a misa y aún así soy criticón. Yo rezo el Santo Rosario todos los días y aún así peco. ¿Cómo es posible? Pues bien, aquí la gran diferencia está en cómo nos relacionamos con Dios. Si nosotros decimos voy a misa, pero no hay cambios en mi persona, entonces quiere decir que la misa no sabes lo que significa, o simplemente no sabes disfrutarla, o simplemente no sabes sacarle el provecho, o vas por compromiso, o solamente vas porque alguien te lo ha dicho, o solamente por cumplir, o solamente porque vas a regañadientes. Si tú sientes que la Eucaristía, tu Santo Rosario, la palabra de Dios, no ha habido cambios en tu persona, es porque no lo has hecho bien, no lo hemos hecho bien. Y eso sucede muchas veces en nuestra vida. Porque a veces nosotros cuando rezamos el Santo Rosario, empezamos a rozar y muchas veces ya estamos pestañeando y empezamos a cabecear? Y a veces estamos rezando el Padre Nuestro y ni siquiera lo estamos sintiendo, no lo estamos saboreando. Rezamos el Ave María, y abrimos la boca hasta parecemos leones. Por eso sucede cuando nosotros no sabemos lo que significa la cosa, no sabemos lo que significa la palabra de Dios, no sabemos lo que significa el rosario. Dios es fortaleza y seguridad, es verdad. Solamente con Él y a través de Él podemos en verdad ser personas de bien. Hay algunas preguntas que muchos de nosotros nos hemos hecho e incluso muchas personas llegan a la confesión. ¿Por qué nos enojamos tanto? Padre, me enojo bastante con mi esposo, con mis hijos, no sé cómo regañarlos o no sé cómo corregirlos, no sé cómo guiarlos, no sé ser buena madre, no sé ser buen padre. ¿Por qué me enojo, Padre? ¿Por qué nos domina más el enojo, la ira que el amor? ¿Por qué no podemos controlar la ira venenosa? ¿Existe la ira santa? Muchos dicen, ¿existe la ira santa? ¿La ira siempre es pecado? La ira siempre es un pecado. Cuando nos enojamos, siempre pecamos. Cuando sentimos el enojo y sentimos que nuestro corazón arde, ¿estamos pecando? Son preguntas que quizás a lo mejor ya hemos encontrado nuestro subsidio y quizás a lo mejor ya hemos tenido una respuesta. Pero aún así muchas personas se preguntan: Padre, soy muy mala, siempre me enojo.
espérate. No siempre, no siempre que te enojas eres una persona mala. No siempre que sientes ira eres la persona peor que hay en este mundo. No, espérate. Quiérete un poquito más. No. Reflexiona sobre lo que estás sintiendo. Reflexiona sobre tus emociones. Reflexiona sobre tu vida, sobre tu personalidad. No todas las cosas que hacemos son malas. Por eso hoy es muy importante que aprendamos a ver esta parte. En la Biblia, en la Sagrada Escritura, nosotros muy bien sabemos, hay muchos pasajes en donde se manifiesta este sentimiento: enojo, ira, cólera, celo. O sea, esto está impreso en muchos pasajes. Algunos directamente y otros pues ahí indirectamente. El primer caso que nosotros bien conocemos es el de Caín y Abel. Caín y Abel. Caín sintió un gran enojo, una ira, que incluso esa ira lo llevó a pecar, a matar a su propio hermano. Una ira que lo llevó a la venganza. Después nos encontramos con Jonás, que se enojó porque Dios fue compasivo y misericordioso. Válganos, ¿quién se atrevería a enojarse por hacer el bien? Pues aunque no crean, muchas personas están así, que se enojan porque a otras personas les va bien, que se enojan porque el gobernador o los políticos le regalaron una persona, se enojan porque la señora trae mejor camioneta que tú, se enojan porque el esposo gana más, se enojan porque, total, nos enojamos por todo. A mí, cuando estaba reflexionando sobre este pasaje, se me hizo ilógico. ¿Cómo es posible que una persona se enoje por hacer el bien? Y bueno, quizás a lo mejor fue una pregunta espontánea, pero ya pensándolo bien, sucede bastante. Y a ese enojo por el bien ajeno, porque a alguien le va mejor, simplemente se puede traducir en ¿qué? En envidia. Eso es envidia. Dice Santiago y Juan, hijos del trueno, también dos hombres que constantemente se peleaban. Voy a decir, los discípulos y apóstoles también se peleaban, también tenían sus dificultades. Pedro era una persona muy explosiva. Pedro no era, ay, mansito, ay, sí, Señor, lo que tú digas. No, Pedro se enojaba, Pedro se exaltaba, Pedro gritaba, Pedro estaba allí al frente, Pedro mostrando sus emociones. Y muchos tantos apóstoles que nosotros bien sabemos eran personas humanas que también manifestaban su parte débil, su pecado, así como nosotros. Moisés, Jeremías, San Pablo también. O sea, las emociones, la ira, ha estado a través de la historia. Esto no es algo nuevo. Por eso debemos de reconocer que en nuestra vida cotidiana, nosotros que experimentamos la ira, el enojo, el celo, la cólera, hay que diferenciarla. Hay ira saludable y hay ira que llama, que arde. Hay ira que nos hace pecar, en otras palabras. Hay ira buena y hay ira mala. Hay enojos buenos y hay enojos malos. Nosotros regularmente todos los que estamos aquí, hemos crecido con una mentalidad de Dios muy distinta a lo que los niños están creciendo ahora. Cuando nosotros éramos pequeños, siempre escuchábamos, bueno, no todos, no siempre, por no generalizar, pero regularmente cuando nosotros fuimos creciendo, nuestros abuelitos, papás, siempre nos decían, no hagas eso, porque si no Dios te va a castigar. No hagas eso, Dios está enojado, Uy, si te portas más, Dios se va a enojar contigo. Y de alguna forma nos fueron metiendo mucho esa idea de que Dios era un Dios malvado y perverso.
Otras veces era un Dios bueno, pero que también se enojaba. En fin, la idea de un Dios enojón, un Dios que te castiga, fue creciendo en nuestro corazón. Fue creciendo, fue creciendo. Y nos fuimos formando una falsa imagen de Dios. Es verdad que desde el Antiguo Testamento Dios ha mostrado ira con su pueblo. Ira en varios momentos. Con Noé, cuando quiso exterminar, o bueno, más bien cuando nos cuenta allí el libro del Génesis que exterminó al pueblo de Dios y solamente quedó Noé y su familia. Cuando Gomorra y Sodoma y otros pasajes en donde vemos que Dios es un Dios que se enoja y que también lleva a la destrucción. Bueno, ¿qué quiere significar todo eso para nosotros? ¿Qué quiere significar? Quiere significar simplemente que Dios no es que sea humano, no es que sea persona, no es un Dios que sea tan débil como nosotros. Simplemente quiere significar que es un Dios celoso, un Dios apasionado, un Dios que quiere tu cambio, un Dios que destruye las cosas que te impiden estar con Él. Es un Dios que quiere deshacer aquellas cosas que te impiden amar y hacer la caridad. Entendámoslo en sentido teológico, no en sentido literal, evidentemente, porque estos libros que nosotros escuchamos del Antiguo Testamento han sido escritos por hombres, inspirados por Dios, el Espíritu Santo. Pero de alguna forma lo que quieren manifestar es que es un Dios que quiere la salvación de cada uno de ustedes, que quiere que estén bien. Y a veces el enojo sirve como medida o como medio para darnos cuenta de que algo estamos haciendo mal, de que no estamos por el buen camino. Cuando ustedes se enojan con sus hijos, lo hacen solamente para hacerlos sentir lo más, para faltar la caridad. Bueno, hay algunos casos que sí, pero regularmente cuando ustedes se enojan con sus hijos, con sus nietos o con otra persona, ¿solamente es para mostrar tu sentimiento? No. Cuando tú explotas en el enojo es porque quieres manifestar inconformidad. Quieres manifestar que no estás de acuerdo. Quieres manifestar que solamente esa reacción es necesaria para que haya un cambio. Muchas veces recordamos cuando los niños están ahí corriendo: hijo, no hagas travesuras, hijo, no te estés moviendo, hijo, hazme caso, hijo, la tarea, hijo, la tarea. Y no hace caso, y no hace caso el niño. Pero va a llegar un momento en donde la mamá o el papá se van a enojar. ¿Por qué? Porque solamente el enojo es una emoción para darnos cuenta de que algo estamos haciendo mal. Y es cuando el niño, la persona, se para. Dije, caray, mi papá está enojado, mi mamá está enojada, ya mejor me voy a calmar, ya mejor voy a hacer lo que me está pidiendo. Por eso a veces el enojo es sin duda algo bueno en ese caso, algo bueno. El vicio capital de la ira. La Biblia habla de la ira de Dios. ¿Qué significa la ira de Dios? Ya de alguna forma hemos contestado esta pregunta. La ira de Dios ha estado allí desde el Antiguo Testamento. Ha estado de alguna forma en el Nuevo Testamento con Jesús. También Jesús manifiesta enojo. Pero de alguna forma lo que quiere expresar es lo que nos dice San Pablo en su carta a los Romanos, capítulo 1, versículo 18. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda maldad e injusticia de los hombres, que ahogan la verdad en la injusticia. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda maldad y la injusticia. O sea,
la ira de Dios se manifiesta no para castigar, sino para que haya un cambio. La ira de Dios no se manifiesta para esclavizar al hombre, para sentir el poder. No, la ira de Dios también es para mostrar justicia. La ira de Dios también es para mostrar misericordia. La ira de Dios también es para darnos cuenta de que tenemos a un Dios que nos va guiando. Por eso, de alguna forma, San Pablo nos refleja y responde. ¿Qué significa la ira de Dios? ¿Qué significa que Dios se enoja? Significa que tenemos a un Dios justo y que se preocupa por nosotros, simplemente. O al menos les pregunto, si ustedes ven a cualquier niño ahí haciendo travesuras, ¿fácilmente podrían ir a regañarlo? No, ¿verdad? Porque no es nuestro. Quizás a lo mejor nos daría enojo, nos daría cólera, quizás a lo mejor sí nos enfadaríamos, pero nos aguantaríamos y no haríamos, no iríamos a regañarlo, a formarlo. ¿Por qué? ¿Alguien sabe por qué? Porque no lo sentimos como propio, no es nuestro. Quizás a lo mejor sí nos puede enojar, pero es un enojo quizás a lo mejor en una medida menor. Pues Dios se enoja y también siente celo porque se preocupa por nosotros, porque somos de su propiedad y también porque quiere que seamos personas mejores. Y de alguna forma dice, si no lo hiciera, sería cómplice. Si no lo hiciera, sería un Dios pasalón, un Dios que, pues bueno, que sigan como siguen. Sí, pues bueno, ya pecaron, ya ni modo, pues échenle ganas. Imagínense si Dios no mostrara esa emoción, de alguna forma hablando humanamente, si Dios no mostrara esa emoción, ese sentimiento en la Sagrada Escritura, pues Sodoma y Gomorra se hubiera hecho más grande, se hubiera expandido más y se hubiera incluso comunicado a otros pueblos. Si el pueblo malvado y perverso en el tiempo de Noé no hubiera sido exterminado, no, pues todos estuviéramos igual. Si Dios en los momentos en donde ha mostrado ira, enojo, no hubiera intervenido, pues la sociedad estuviera muchísimo peor de como estamos ahora, muchísimo peor. Si tanto así, muchas personas ya relacionan las ciudades o nuestro Fresnillo o muchos otros lugares como nuevas Sodomas y Gomorras. Ya muchas veces relacionamos a los pueblos ya como algo perverso, como en aquellos tiempos que escuchábamos en la Sagrada Escritura, como en el libro del Génesis. Por eso, de alguna forma, no está aquí en el subsidio, pero les haría una pregunta. ¿Qué pasaría si la ira de Dios se mostrara en este momento, así literalmente como aparece en el Antiguo Testamento? ¿Qué pasaría? ¿Seríamos destruidos? ¿Cuántos de nosotros seguiríamos? ¿Seríamos de los escogidos de Dios? ¿Estaríamos aquí platicando? ¿Qué pasaría? No sabemos, ¿verdad? ¿Seremos personas justas? Pues a lo mejor no tanto, ¿verdad? Quizás a lo mejor varios sí les tocaría azufre y fuego. Sí seríamos ahogados algunos, la verdad. La ira de Dios, si se mostrara en este momento así literal, como aparece en el Antiguo Testamento, sería una devastación total. Porque en verdad somos una sociedad que se está perdiendo poco a poco. Y tan solamente ya reflexionaron sobre el primer tema que escuchábamos el lunes con el padre Rafa. Escuchamos con él pues puras barbaridades en este mundo. Escuchamos muchas cosas feas. Ya ahorita la cultura, la música, los audios, todo lo que se ve en las redes sociales, en el internet, pues más lo que se ve aquí afuera, en las calles, lo que se ve ahí saliendo. O sea, eso en verdad sí sería muy,
sí sería un buen parámetro para ser destruidos totalmente todos. Pero no nos preocupemos, no hay que ser tan fatalistas. Simplemente les hago esta pregunta porque a veces es necesario interpelarnos con la palabra de Dios. A veces es necesario poner un alto, decir, oye, nos estamos equivocando, oye, andamos mal. De alguna forma, también estoy mostrando mi enojo, mi ira ante la corrupción y las injusticias que hay en este mundo. Pero bueno, la ira solamente mostrada así nada más porque sí, no tiene, simplemente es vana. La ira que busca la verdadera justicia, la ira no solamente que reprocha, la ira que hace algo por buscar justicia, esa sí es una buena ira. ¿De qué nos sirve enojarnos y decir, no, pues el gobierno y esto, mendigos feos y que esto? No, pues de nada sirve. Mejor pregúntate, enójate, pero haz tú el cambio. ¿Tú qué estás haciendo? O sea, sí hay injusticias y nos podemos enojar todos, pero ¿qué estamos haciendo nosotros? O sea, en verdad somos personas justas, empezando desde nuestra familia, desde nuestra casa, ahí con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos. ¿Eres justo con ellos? Por eso muchas veces la gente se enoja y sube allí por las redes sociales, ¿cómo le llaman? El famoso hate, ¿verdad? Donde subimos que estamos desacuerdo de lo que están haciendo el gobierno, los políticos, no queremos a ese hombre como presidente. Sí, pues ¿de qué sirve enojarte? Si solamente quedan en ofensas, eso simplemente se traduce en un sentimiento, en una emoción, van. Por eso dice, el Señor se comporta como una madre. El Señor, cuando muestra su ira, se está comportando como una madre que protege. Me gusta a mí, yo cuando reflexiono sobre la palabra de Dios, espero que les sirva a ustedes como tip. A mí me gusta imaginarme las cosas, ponerme imágenes, y me imagino a ese Dios, no allá lejos en el cielo, no allá lejos en otro lugar, sino lejos, sino cercano a mí, cercas de mí, abrazándome como una madre, regañándome, enojado, pero con una madre, como una madre que llora por mí, que me protege, como una madre que se enoja, pero que se enoja porque quiere que su hijo sea mejor, sea perfecto, sea buen hombre ante la sociedad. Por eso el Señor se comporta como una madre que no se resigna a ver sufrir a su hijo, ni a verlo afligido por los males. Al final, Dios se enoja, pero no es malo. Es un Dios que se enoja, pero no es un Dios tirano. Es un Dios que muestra su ira, pero es un Dios que en el fondo esa ira se cubre de puro amor, de puro amor. La gran diferencia que nosotros podemos encontrar cuando nosotros expresamos, manifestamos la ira, siempre es el objetivo y la motivación, el fin por el cual nosotros dirigimos esa emoción, ese sentimiento. A veces la ira es un impulso, como les decía al principio. Puede ser que seamos como un cerillo que se prende y se le vuela totalmente la cabeza. O puede ser que también sea una reacción momentánea, una reacción, un impulso solamente, pero que es un impulso que busca la justicia, que busca el bienestar de quien está enfrente de ti. Por eso, la ira de Dios es una reacción apasionada y deliberada en favor del hombre y no es una emoción irracional e incontrolable. La ira de Dios en verdad es una reacción apasionada. Es una reacción que busca tu bien. Por eso
Dentro de todo esto que hemos escuchado, primero, antes de continuar, aprendamos a ver que la ira tiene varios niveles, varios niveles. No todos nos enojamos igual y no toda la ira o el enojo tiene las mismas consecuencias. Por eso hay que aprender a diferenciar un poquito sobre esta emoción. Y tratando de poner en el punto más álgido, en el punto así donde la emoción llega a su esplendor, de alguna forma decirlo, siempre será llamarlo ira, porque la ira siempre se escucha como algo fuerte. Después yo lo pondría como enojo, el enojo, el enojo que es una emoción, pero que se siente como algo más calmado. Después, en tercer lugar, lo pondría como la cólera. Y en último lugar, en el celo. Incluso este pequeño nivel nosotros lo podemos ir experimentando en nuestra vida. Muchas veces nosotros sentimos el celo, o sea, nos enojamos cuando están maltratando a tu hijo. Sientes celo por tus hijos o sientes celo por aquellas cosas que son tuyas y que pertenecen. Sientes celo por tu familia, que alguien les ha hecho algún mal. O sientes celo también por tu patria, que la sientes como tuya, que sientes identidad. El enojo, la cólera, que ya es una emoción un poquito más fuerte, en donde ya la persona de alguna forma está explotando. Y la ira siempre será el nivel más álgido, en donde ya la ira se puede convertir en un pecado, porque recordemos que la ira está puesta como uno de los 7 pecados capitales, ¿sí se acuerdan? La ira siempre está puesta en esos pecados. Por eso aprendamos a diferenciar nuestro enojo. Hay enojos chiquitos y hay enojos muy grandes. Ahorita nosotros podemos decir, es que yo ahorita siento enojo por la sociedad porque estamos mal, que digamos es un enojo donde no se siente tanto. Pero imagínense que alguien estuviera maltratando a sus hijos, a sus nietos o a una persona que quieren. ¿Cómo sentirían ese enojo, esa ira? Mucho más, ¿verdad? Se elevaría un poquito más. Por eso, viendo este pequeño nivel, ahora es necesario preguntarnos, Cristo, nuestro Señor Jesucristo, Jesús que se hizo hombre, que estuvo en esta tierra, que experimentó la humanidad, que experimentó la debilidad, pero hay algo que no experimentó, el pecado, el pecado. La pregunta es, ¿Cristo se enojó? ¿Cristo se enojó? Sin duda que sí. Y nosotros lo escuchamos en varios pasajes de los evangelios, sobre todo allí lo escuchamos en el Evangelio según San Juan, capítulo 2, versículos 13 al 25. Cristo se enojó, mostró su ira, su rabia, mostró su celo. Y dice allí, hizo un látigo de cuerdas y echó a todos fuera del templo. Con las ovejas y bueyes arrojó al suelo el dinero de los cambistas y volcó sus puestos. Imagínense esa escena, Jesús entrando al templo con un látigo bien puesto, aventando a diestra y siniestra a cuanto se pusiera enfrente. Pero un Dios que mostró su enojo por el celo de su casa, que mostró su enojo porque le estaban maltratando el lugar sagrado de su padre, porque lo estaban de alguna forma mostrando la idolatría. Recordemos el día de ayer que escuchábamos, las falsas espiritualidades, las idolatrías.
Las idolatrías no solamente han existido desde Moisés, desde el pueblo de Israel. Las idolatrías se han extendido hasta hoy. Cuando alguien entra con el celular poniendo música, cuando alguien entra mascando chicle, cuando alguien entra al templo chismeando, cuando alguien entra al templo haciendo desorden, gritando, ahí tenemos una falsa espiritualidad. Ahí nosotros no estamos confiando en Dios, es más, ni siquiera sabemos qué significa. Imagínense cómo estará manifestando Dios esa ira. Igual. Imagínense que Dios estuviera con nosotros, a varios en las misas, en las eucaristías, los sacaría también. Salte mejor, salte, ¿para qué? Vienes a hacer otra cosa, menos a misa. Les cuento, allí en la parroquia de San José Obrero hicimos una remodelación que estaba pensada siempre pues pues que nos ayudara a nuestra fe, una renovación que nos ayudara a nuestro templo, es más porque ya les hacía falta mantenimiento, y al padre Rafa, a un servidor, a varios personas de grupos, de matrimonios, nos tocó lijar las banquitas, nos tocó lijarlas, que quedaran bien bonitas, lisitas, que quedaran nuevas. Pues no, allí entre las bancas encontramos frases, corazoncitos, signos satánicos. En verdad eso da mucha tristeza, eso en verdad enoja. Yo cuando los miraba en una así literalmente decía, puto, decía así, puto. Chicles, no, imagínense los chicles, parecía, no hombre, pero así, de una sola banca saqué como 15 chicles nomás, pegados ahí, hasta bien escondiditos, no sé cómo le hacen ahí para meter la mano, yo no sé cómo le hacen, la verdad. Hasta los meten por la esquinita, dije, caray, ¿cómo le hizo para...? Y hasta me senté en una, traté de meter la mano y dije, caray, ¿cómo le haría? Se escondió abajo de la banca, o sea, tienen hasta malicia para hacer. O sea, eso en verdad es una falta de respeto, es una falta de respeto hacia el templo, porque las bancas también son parte del templo, es donde tú te sientas para orar, para estar con Dios, para sentir la presencia de Él. Y eso en verdad también da rabia, también enoja. Pero ahora bien, ¿de qué nos serviría enojarnos? De sentir la ira, si vamos a seguir igual. ¿De qué nos sirve nosotros? No, sí es cierto, Padre. No, sí, pero pues al día siguiente se te va a olvidar. O sea, casi hasta sería, pues mejor, ¿para qué te enojas? Mejor si la gente no cambia. A veces es necesario mostrar esta emoción con los fieles, de decirles a la gente, oigan, gente, pues no la chiflen, o sea, hay que cambiar, es su templo, son sus bancas, son las bancas que ustedes utilizan y son las bancas que utiliza alguien más. A veces en la Eucaristía, a veces es necesario mostrar el enojo. Claro, ciertamente, convirtamos el enojo en algo saludable y no se convierta en faltas a la caridad, no se convierta en venganza. Uy, no, mendiga señora, que es esto y que el otro. No. Por muy sacerdote que seas, o por muy dirigente, o por que tengas, que seas sacristán o coordinador de un grupo, nunca tienes derecho a ofender a las personas, ¿eh? No tienes derecho a ofender a las personas. O sea, se equivocó, pero no ofendas. No conviertas ese enojo en pecado. No lo conviertas. O sea, el enojo, la ira es algo natural de la persona. Quizás a lo mejor ahorita cuando les dije esto sintieron algo de enojo. ¿Verdad que sí? Les aseguro que sí. Quizás a lo mejor algo de enojo. Pero nunca ofendas. No ofender. O sea, no tienes derecho a faltar a la caridad. El Señor Jesucristo, cuando sacó ese látigo,
algo les dijo. ¿Qué les dijo a las personas? Dice, no conviertan mi casa en cueva de ladrón. En fin, el enojo de Jesucristo es justificable, pero el enojo es para cambiar. El enojo de Jesús es para que te conviertas. El enojo de Jesús es para que comprendas. El enojo de Jesús es simplemente por protección de algo sagrado. En ningún momento Jesucristo faltó a la caridad. Bueno, ahí dice que sacó un látigo de cordeles, pero no creo que no lo haya utilizado. Yo creo que no lo utilizó. Es como las mamás sacan el cinto, pórtate bien. Ya el niño, pues ya viendo el cinto, pues ya, ahora sí, sí va en serio. Ahí sí va en serio, ¿verdad? Pero solamente hay que mostrarlo. Quizás sí, ahí dice explícitamente en la Sagrada Escritura, tiró mesas, tiró, pero no se fue contra las personas, no se fue contra el pueblo de Dios, se fue contra las cosas. Y a veces el Señor también debe de ser duro con nosotros, debe de mostrar su ira para que nos demos cuenta. Dice San Benito en su regla, así como hay un celo malo, lleno de amargura, que separa de Dios y conduce al infierno, así hay uno bueno que aleja del pecado y conduce a Dios y a la vida eterna. Hay un celo bueno y un celo malo. Sobre todo, la medida siempre de todo es la caridad, es el amor. Eso es la medida de todo. Si te enojas para herir, para hacer sentir mal a las personas, eso está mal. Si te enojas para que la gente cambie, para que recapacite, para que comprenda, es muy diferente, ¿verdad que sí? Por eso la ira debe de aprender a controlarse, no reprimirse, no, nunca hay que reprimir la ira y el enojo, porque todo lo que se almacena como fuego, al final explota necesariamente. Entonces, las emociones nunca hay que reprimirlas, nunca, ninguna emoción. ¿Estás enojado? Muestra tu enojo, muestra tu ira, pero la gran diferencia está cómo la muestras, cómo muestras tu ira. Allí se puede convertir en pecado. Por eso, hay celo bueno y hay celo malo, hay enojo bueno y enojo malo. En otras palabras, al estar su ira orientada hacia Dios, está libre de deseo de venganza o de sentimientos de malicia. El enojo, la ira de Jesucristo está por un celo de amor, de protección hacia la casa de su Padre, y ahí se convierte en algo bueno. En cambio, si fuera por venganza, ahí sería algo malo. Nosotros en muchas ocasiones escuchamos pasajes de la Sagrada Escritura. Yo tan solamente recuerdo momentos en donde los apóstoles estaban peleando entre ellos para ver quién era el mejor. Ahí bien Jesús hubiera podido alzar la voz y enojarse, sin embargo no lo hizo. El Señor mostró un momento de ira o de enojo cuando estaba siendo apresado, cuando estaba siendo tomado por los fariseos, cuando estaba siendo tomado para írselos a entregar a la muerte. ¿Cuándo mostró el enojo Jesucristo? Cuando Pedro, ¿sí era Pedro? Cuando Pedro desenvainó la espada. Fíjense, ahí humanamente hubiéramos dicho nosotros, pues mejor enójate por ti mismo, te están apresando. ¿Por qué te enojas con el que te quiere proteger, con el que te quiere cuidar? ¿Por qué? Pues porque simplemente Jesús no quería mostrar su enojo porque era lo que tenía que suceder. O sea, hay que aceptar de alguna forma la voluntad de Dios. Cuando nosotros no aceptamos la voluntad de Dios, nos empezamos a enojar. ¿Por qué Dios? ¿Por qué yo? ¿Por qué tengo esta enfermedad? ¿Por qué tengo estos problemas? ¿Por qué me pasa esto a mí? Acepta la voluntad de Dios.
Jesucristo la aceptó y no se enojó, simplemente la vio con mucha tranquilidad. Dice también, muestra su indignación, pero también explica el motivo. Se centra en el mensaje que quiere transmitir. Quiten estas cosas de aquí y no hagan de la casa de mi Padre un mercado. Él es el Hijo de Dios y no puede soportar que su Padre no sea adorado y amado. El Señor Jesucristo se muestra decisivo, con autoridad. No era sacerdote, no tenía de alguna forma, hablando de la norma, de los mandatos, de las tradiciones de aquel tiempo. Jesucristo era simplemente cualquier otra persona. No tenía ninguna influencia allí en el templo. Sin embargo, se levantó, pero sí tenía la identidad de Hijo de Dios y quiso proteger las cosas. Por eso dice el subsidio de alguna forma, hay que aprender a mostrar el celo y en el enojo cuando sea necesario. O sea, hay que mostrarlo, porque dice San Bernardo, no enojarse cuando se debe es pecado. Uy, no, pues hay corrupción y hay esto, nah, pues a mí me vale. Uy, no, a mi vecina la están golpeando. Oh, no, pues hay que se arreglen. ¿En verdad eso no les enojaría a ustedes? No enojarse en esos casos es pecado. Uy, no, a mi hijo, ¿sabe qué? Le hicieron bullying en la casa. No, pues por menso, pues árale. No, hombre. No mostrar el enojo cuando lo tienes que mostrar es un pecado, dice San Bernardo. O sea, hay que sabernos enojar o mostrar la ira en momentos importantes. También una de las figuras también que justifican el enojo es sin duda San Pablo y Moisés. San Pablo, allí en Atenas, y Moisés ahí cuando precisamente el pueblo de Israel estaba haciendo el becerro de oro, estaba fomentando la idolatría. Por eso allí con estas dos figuras nos damos cuenta de que cuando hay una preocupación por los demás es justificable enojarse. El vicio de la ira en estos tiempos, el vicio de la ira que nosotros ya lo vemos así, como un vicio. Pareciera que el mundo te está enseñando a solamente enojarte, a solamente sentir ira, venganza. Pareciera que la cultura que la que estamos viviendo se está viendo como algo normal y no debe de ser así. Así como decía el padre Rafa, en donde estamos de alguna forma manchando nuestros sentidos, nuestros oídos, en el que los medios de comunicación, el internet, te está mostrando pornografía y la narcocultura, el odio a los demás. Así también en nuestra vida cotidiana estamos mostrando el enojo como simplemente como algo natural, en donde el enojo y la ira es para dañar a los demás. Y tan solamente lo recuerdo en los famosos narcocorridos. Los famosos narcocorridos y los corridos bélicos y tumbados, muy en el fondo, ¿qué están expresando? Un enojo hacia alguien más, un enojo por desamor, un enojo porque me dejaste, un enojo porque el bando contrario me está ganando, no sé. Hay muchísimas canciones, muchísima cultura en donde te muestra que es muy necesario enojarte. Incluso en los famosos videos que circulan siempre en las redes sociales, siempre aparecen videos de jóvenes peleándose, videos de jóvenes gritándose feo, videos de parejas peleándose, y lo muestran como si fuera algo normal, y eso sí da tristeza. Por eso hoy en día, en nuestros tiempos que estamos viviendo,
vemos el enojo como algo normal y eso se puede convertir en pecado. Dice San Gregorio Magno, la ira es hija de la envidia, es madre de la tristeza, compromete la semejanza del hombre con Dios, nos hace perder la sabiduría, cierra la mente a la iluminación del Espíritu Santo. Cuando no sabemos controlar la ira y el enojo, siempre nos va a conducir a la envidia, como ya les decía. A veces sentimos enojo o sentimos tristeza cuando alguien tiene más que yo. Es algo ilógico. O a veces también dice, es madre de la tristeza. Es verdad. Cuando estamos tristes, podemos expresar nuestro enojo con alguien más. ¿Alguien de ustedes ha amanecido lunas? ¿Ustedes alguna vez ha amanecido de malas cuando se levanta? Y cuando nosotros amanecemos de malas, es porque amanecemos tristes, simplemente. Amanecimos tristes. Tristes porque tenemos problemas, quizás a lo mejor porque tenemos dificultades, tristes porque estamos cansados, tristes por muchas y muchas otras cosas. Y cuando nosotros amanecemos tristes, ¿qué hacemos? ¿Cómo expresamos nuestra tristeza? Con enojo, con ira. Quítate para allá, no quiero ver nada de hoy. Hoy amanecí de malas, hoy ando lunas, como a veces decimos. Y también dice, compromete la semejanza del hombre de Dios, del hombre con Dios. En verdad, pues sí, cuando tú no sabes controlar tu ira, pues lejos de configurarte con Él, pues te estás alejando simplemente. Dice también, nos hace perder la sabiduría. Cuando no sabemos controlar la ira, se nos pierde la cabeza, se nos nubla la vista. Simplemente somos incapaces de razonar, de comprender, somos incapaces de ver con claridad lo que está sucediendo. Veamos una persona cuando explota. No, ¿por qué? Hasta manotea, ¿verdad? Nosotros hasta lo vemos. No, es que esto está mal, es que te estás equivocando, y es que mendigo feo, y sabe qué tanto, y que esto y que el otro. Cuando no sabemos controlar nuestra ira, es lo que sucede. Se te cierra la mente, se te nubla la vista, pierdes la capacidad de razonar y por tanto el Espíritu Santo no lo dejes entrar. Es como si cerraras tu mente, tu alma, tu espíritu a las cosas de Dios. Cuando una persona se enoja, cierra toda su persona, toda su persona. Cuando una persona no sabe controlar sus impulsos, no sabe controlar sus iras, por más que le digan cálmate, tranquilízate, oye, espérate, vamos a platicar, no, que esto y que el otro. Cuando una persona no sabe, simplemente se cierra toda posibilidad. Y dice ahí, hay personas que no son enojonas, sino que están poseídas por la ira. Cuando una persona vemos que siempre está enojada continuamente, todos los días, uy, no, pues este señor siempre se la vive enojado. Incluso nosotros conocemos a personas que siempre están renegando de todo, de la ira, del gobierno, están renegando de su familia, están renegando del vecino, están renegando de la economía, están renegando hasta que porque un niño se cayó. O sea, cuando una persona vive totalmente en la ira y en el enojo, no simplemente es que esté enojada, simplemente es que está poseída por la ira, por el enojo. Y para cambiar, para transformar a una persona así, está bien complicado. Está complicado. No es posible razonar con esas personas porque son muy herméticas. ¿Cómo quieres hacer cambiar a una persona así? Casi podríamos decir es imposible. Pero para nosotros puede ser que sí, mas para Dios no. Siempre el origen de un enojo no simplemente es que llegue así directamente el enojo. Detrás del enojo siempre hay emociones o circunstancias o una causa diferente. Por ejemplo,
la tristeza, quizás a lo mejor baja autoestima, que no te quieras, que no te ames, quizás a lo mejor la traición que viviste, quedaste decepcionado así para toda la vida. Detrás del enojo puede estar también el desamor, puede estar también el que esté solo, la soledad también muchas veces es causa del enojo. Entonces, hay personas que no son enojonas, sino que están poseídas por la ira. O sea, detrás de todo eso hay algo más, no solamente es enojo, hay algo mucho peor. Y ocultar la ira, sin duda, siempre es imposible. Siempre cuando nosotros vemos a una persona, cuando nosotros la tenemos enfrente y está enojada, es imposible no notarlo. ¿Y cómo nosotros lo sabemos? Lo sabemos porque, pues quizás a lo mejor está muy serio, sus rasgos, su figura está muy rígida, quizás a lo mejor esté sudado, quizás a lo mejor muerda los dientes, quizás a lo mejor esté apretando las manos. O sea, cuando nosotros vemos una persona enojada, es imposible no saberlo. O sea, se muestra. Ahora, quisiera en esta parte preguntarles a ustedes y a cada uno de nosotros, los que están viendo ahí en las redes sociales, ¿cómo nosotros manifestamos nuestro enojo? Si nosotros sabemos manifestar nuestro enojo, sabemos o vamos a aprender, por tanto, a controlarlo. ¿Cómo manifiestan su enojo? Hay muchas formas. Hay personas que gritan, que manotean. Hay otras personas que insultan. Hay otras personas que muestran su enojo simplemente serias. No dicen nada. Calladas. Indiferencia. Aplican la ley del hielo, como decimos por ahí. O sea, el enojo, cada quien lo manifiesta de diferente forma. Si tú sabes identificarlo, sabrás controlarlo. Una vez a mí, en mi infancia, bueno, no en la infancia, estaba en el seminario, creo. Tenía como unos 15, 16 años. Fui con una psicóloga y estaba enojado ese día, estaba enojado. Le dije, yo no quería venir, simplemente mi formador me mandó con usted. Dijo, yo estoy enojado, yo no quería estar aquí con usted. Dice, bueno, está bien pues. Y ya me dijo la psicóloga, ¿y qué sientes? Pues no le digo que estoy enojado, o sea, estoy enojado. Y en verdad sí estaba enojado. Y dice, bueno, tranquilízate. Y bueno, pues ya te puedes ir. Dice, no, pues está fácil pues. Dice, ya como que cuando me dijo, cuando ya te puedes ir, me tranquilicé. Dice, ya ves, ya te tranquilizaste, no, ahora te quedas. Dice, nada más una cosa, me dijo, ¿cómo experimentas tu enojo? ¿Qué estás sintiendo? ¿Dónde sientes tu enojo? Y me acuerdo que ese día estaba así con las manos apretadas, y ya vi mis manos apretadas así, la abrí y en verdad estaban blancas, tenía hasta las uñas encajadas en la misma mano. Y le dije, caray, ya cuando vi eso me di cuenta de que pues el enojo muchas veces te lastima, no a otras personas. El enojo te lastima a ti mismo. El enojo te hace sufrir a ti mismo. El dolor que sientes y que experimentas cuando tienes enojo, cuando tienes ira, es muy grande. Ahora, por eso les pregunto a ustedes, ¿dónde experimentamos el enojo? ¿Dónde lo sentimos? Hay muchas personas que lo sienten en los pies, que zapatean, que dan golpes. Hay otras personas que lo sienten en las manos, en los puños. Hay otras personas que lo sienten en el estómago, lo hacen rígido, en los hombros, en los dientes, en los ojos. Cada uno de nosotros experimenta el enojo de alguna diferente forma. Hay otras personas que les duele la cabeza, que se enferman inmediatamente. Hay otras personas que pues simplemente pues saben controlar mejor su enojo. ¿Dónde nosotros manifestamos el enojo?
la ira. Desde allí parte nuestro camino hacia, hacia la perfección, parte nuestro camino a controlar esta emoción. Por eso es muy importante que aprendamos a controlar estas emociones. No solamente debe de quedar, pues es que es parte de mi vida, es parte de la persona y es parte, no, hay que saber canalizarlo, porque aunque ustedes no crean, no sé si ustedes, pero yo creo que el 90% de las personas que se van a confesar van porque sienten ira, porque se enojan, porque sienten enojo con su esposo, con su esposa, con sus hijos, o porque no saben ser buenas madres. O sea, esto en verdad se ha convertido en un problema muy grave para nosotros. Bueno, hay unas personas que sí lo confiesan, las personas que no lo confiesan, que se enojan y no dicen nada, pues ahí también está el otro caso, ¿verdad? Por eso, una de las cosas que nos puede ayudar es identificar nuestro enojo. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Por ejemplo, yo cuando me enojo, yo no soy una persona explosiva. Yo no, yo soy más calmado. Yo como que me enojo, pero pues bueno, me las hiciste, pues ya me voy. Así. Hay otros, quizá muchos de ustedes a lo mejor experimenten, no, pues mi abuelita me regaña, mi mamá me pega. O sea, pregúntense. También es muy importante que aprendamos a ser, sin duda, empáticos con los demás. Hay que ser muy empáticos. No solamente hay que juzgar a las personas. Hay muchas personas que muestran su enojo y pues a los otros, en vez de ayudarlo, lo perjudican más. Por ejemplo, cuando se enoja mi papá o mi mamá, cuando se enojan, yo no tengo por qué fomentar más enojo. Hay que ser empáticos con todo eso. Lejos de ayudar a que se peleen más, no, hay que fomentar la paz, la tranquilidad. O sea, por eso les digo, la ira, para aprender a controlarla, es necesario primero la empatía por los demás. Sí, esta señora está enojada, sí, pero, o sea, por algo está enojada. Pero siempre está enojada, pues ayúdale, no la juzgues. Mi vecina siempre me pelea. Bueno, pues tú no la pelees y ya. O sea, si la causa es que tú le sigas el rollo, pues no lo hagas. No, es que a mí me da mucho coraje. Sí, te da coraje, pero pues contrólate tú primero para que ayudes a los demás. O sea, todo esto se puede. Hay cosas que son muy justificables, sí, pero el enojo, recuerden muy bien, el enojo sirve para ayudar a la persona. Recordemos que el enojo, como pecado capital, no solamente enojarse es pecado, también puede conducir a hacer otras cosas. ¿Por qué nosotros les llamamos pecados capitales? Pues porque es la raíz de otros pecados. Es la raíz de otros pecados, por eso les llamamos pecados capitales. Y la ira está ahí. Si nosotros no sabemos controlarla, vamos a cometer otros pecados, como por ejemplo, pues la venganza. Muchas personas matan por enojo simplemente. Otras personas faltan a la caridad por enojo. Otras personas ofenden con malas palabras. Otras personas golpean. Otras personas los pueden conducir simplemente a la infidelidad también. O sea, la ira hay que saberla controlar para que no se convierta en un pecado capital. Así como nosotros experimentamos la ira, como dice, parece que el libro de los Efesios, si se enojan, no permitan que esto los haga pecar. El enojo no debe durarles todo el día. No permitan que el enojo les dure toda la vida o todo el día, porque si les dura más allá,
los puede conducir a la venganza, al odio, los puede conducir a pecar, a maltratar a las demás personas. No permitan que el enojo los invada. O sea, sí, es una emoción natural, pero no hay que sentirla siempre. Si no, se puede convertir en un pecado para nosotros. Y la ira, como bien sabemos, se puede convertir en destrucción total. Una persona que en verdad siente ira constantemente es agresiva, es violenta. Una persona que experimenta la ira en su grado más alto puede incluso matar a las personas. Y es lo que nosotros no queremos. Que esa ira se convierta en un medio para buscar la felicidad, para buscar el bienestar, para buscar la justicia y el bienestar de los demás. Por eso dice aquí nuestro subsidio, debemos tener cuidado de no confundir la ira con otros pecados. La ira es un volcán, un río que se desborda, un demonio que irrumpe de repente en escena. En su aspecto maligno, la ira es un pecado grave, un pecado mortal, solo si se lleva la intención de matar o herir a otros de manera bruta. Con la violencia de los hechos y de las palabras, en estos casos la ira acaba con el amor al prójimo. Recuerden que el que se enoja pierde. El que se enoja simplemente está acabado totalmente. Pero también recordemos que en la palabra de Dios, en muchos teólogos y personajes muy importantes para nuestra iglesia, dicen la ira, cuando es bien conducida, es un bien. La ira, cuando tiene un verdadero control, se convierte en un buen significado. Por eso no lo veamos tampoco como algo fatal o como algo totalmente negativo. Hay una virtud muy importante para nosotros para que aprendamos a controlar, que es la mansedumbre. La mansedumbre no solamente es una virtud que llega así como chispazo del Espíritu Santo. La mansedumbre, como la humildad, como la paciencia, como la tolerancia, son virtudes que se deben de trabajar todos los días. No debe de quedar solamente como, pues Dios, dame paciencia para no enojarme, dame mansedumbre, dame tolerancia, que lo aguante más, dame fortaleza para aguantar a mi esposo enojón, a mi esposa enojona. No debe de quedar solamente en peticiones, como si Dios mágicamente te fuera a transformar tu vida. No. Todas estas virtudes, sobre todo la mansedumbre, para que nosotros podamos tenerla y controlar la ira y el enojo, se van trabajando todos los días, todos los días. Como decíamos, como una persona que siempre vive en el enojo, ¿cómo le podemos hacer para que una persona que siempre está irritada pueda ser mejor, pueda cambiar, pueda transformar? Ayudarlo constantemente, todos los días, todos los días. Es como esa persona que es alcohólica, que se embriaga y todos los días tiene que luchar, y todos los días. Incluso muchas veces las personas que sienten el enojo deberían también de ir a una rehabilitación, deberían también de internarse, porque el enojo, cuando estamos acostumbrados a enojarnos, es difícil quitarlo de nuestro cuerpo, de nuestra alma, de nuestra persona. Es difícil quitarlo porque la ira se va arraigando poco a poco en nuestro corazón. Es como esa cizaña que va creciendo en nuestro corazón. Va creciendo, va creciendo, va creciendo. Y recuerden que dice, las malas intenciones no vienen de algo externo, vienen siempre del corazón. Por eso, aprendamos a controlarlos. La mansedumbre, dice Jesús, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Jesús es manso y nos lo enseña con su vida. Sí, mostró su enojo, sí, pero en ese enojo aprendió a ser manso. Nos mostró también la mansedumbre. Solo quien imita a Cristo puede amar y comprender verdaderamente lo que significa ser manso y humilde de corazón. Por eso, para terminar, sigamos sintiendo
estas emociones como parte de nuestra vida, a que no las pongamos solamente como algo negativo, sino como en verdad, como lo que son, parte de nuestra persona. Que también nos enojemos por las cosas que hay en nuestra sociedad, que hay en nuestra vida. Enójate cuando hay una injusticia, cuando hay corrupción. Enójate cuando alguien está siendo violenta. Enójate cuando alguien cuando alguien no está haciendo lo que le corresponde o lo que le toca. Ahí sí, enójate, enójate. Pero que el enojo se convierta también en una transformación para los demás y para ti. O sea, que el enojo sea el punto de partida de transformación. Me enojo, pero ya me voy a quedar así amargado para toda la vida y con el odio para siempre. No, que ese enojo se transforme para hacer la caridad. Sigamos sintiendo empatía con los demás, porque quizás a lo mejor ustedes sí aprenden a controlar estas emociones, pero no todos pueden y tienen la capacidad. Sigamos viendo y observando nuestra persona, identifiquemos nuestras emociones, cuáles son más fuertes: la ira, el enojo, la tristeza, el asombro. ¿Cuáles emociones son más fuertes en nuestra vida? Y también cuidemos de no fomentar nuestro enojo. No fomentemos el enojo. ¿Cómo nosotros podemos fomentar el enojo o la ira? Pues con lo que escuchamos, con lo que vemos, con lo que platicamos, con lo que escuchamos. No escuchemos cosas que nos hagan sentir rabia por los demás ni venganza, como por ejemplo a veces muchos suelen ser los narcocorridos. No veamos cosas violentas. Muchas veces entre los jóvenes en las redes sociales circulan videos de violencia. Hombres que están matando a otras personas, hombres que están degollando, hombres que están torturando, hombres que están simplemente haciendo sufrir a las personas. No veamos cosas que fomenten el odio en nuestra persona. Y también no fomentemos el enojo con nuestra boca, porque muchas veces estamos acostumbrados a fomentar. Oh, ¿te fijas? Tu vecina no te quiere. Tu vecina estuvo diciendo esto y esto. ¿Y qué hace eso? Que la persona que le contaste sienta enojo por tu vecina, sienta enojo por otra persona. Entonces, no fomentar el enojo con nuestras palabras. Muchas veces nuestras palabras son hirientes. Muchas veces nuestras palabras pueden evocar también muchas emociones. A veces somos causantes también del enojo hacia otras personas. No permitamos que el demonio habite en nosotros. ¿No han visto ustedes la película del Gran Milagro? El Gran Milagro. En la película del Gran Milagro hay una imagen en donde el demonio está allí entre las personas, y hay una escena donde están platicando dos personas y ya están platicando mal de una de la otra. De alguna forma, ¿qué está haciendo el demonio? Fomentando. Dile que está mal, dile que se está equivocando, dile que esto y lo otro. Muchas veces el demonio también, o sea, el demonio es causante también de que el enojo invada nuestro cuerpo. Pero no es que el demonio, Satanás, sea causa de todo, no. Nosotros le damos puerta al mal para que entre. Nosotros somos los causantes. Nosotros somos los que le damos punto de partida. O sea, no permitamos que el enojo nos invada. Por eso, hoy, en este día en el que hemos reflexionado sobre la palabra de Dios, sobre la ira en nuestra vida cotidiana y en la vida de Dios y en la vida de las personas, sigamos preguntándonos: ¿por qué vivimos enojados siempre? ¿Por qué siempre nos enojamos? ¿Por qué la sociedad siempre vive enojada? En las redes sociales, siempre en los comentarios hay personas que están allí tirando
tirando caca, tirando hate, tirando cosas malas, tirando, o sea, puro hate. Ahorita lo que está de moda en las redes sociales es el puro hate, es el puro hate, fomentando odio entre las personas. ¿Por qué vivimos enojados siempre? Siempre nos levantamos enojados, nos dormimos enojados. Nos levantamos de malas y nos dormimos de malas. ¿Por qué? Pareciera que estuviera impreso ya en nuestra vida, ya siempre estamos viviendo con lo mismo. Hoy me enojé con mi esposo, pues qué raro. Otro día. Hasta a veces dicen los esposos, hoy no nos enojamos, ¿por qué? Si hoy platicamos a gusto, comimos a gusto, ¿por qué? O sea, pues a veces hasta las personas se extrañan de que no se enojan. Por eso no lo fomentemos, no lo fomentemos en nuestra vida cotidiana. ¿Por qué preferimos el enojo al amor? En otras palabras, ¿por qué les gusta sufrir? ¿Por qué les gusta sufrir? Ya dijimos que el enojo, la ira, es un dolor de la persona. Cuando una persona no sabe controlarla, ¿qué siente? Siente dolor en su corazón. Y personas dicen, padre, no me puedo, pues siento ira, siento enojo por mi hermana que me traicionó, y ya pasaron 5 años y no la puedo perdonar. Todavía sigo sintiendo enojo. Mujer, ¿por qué eres masoquista? ¿Te gusta sufrir? Estás sufriendo desde hace 5 años. Aquella persona está bien a gusto, está contenta y tú sigues sufriendo. Sigues, sufre y sufre. ¿Por qué sufren? ¿Por qué preferimos sufrir a estar bien? Y luego también dice, ¿cuáles son las razones por las que una persona vive enojada? Muchas veces las personas se enojan por cualquier estupidez. Porque llovió, porque no llovió, porque está soleado, porque está nublado, porque simplemente hoy no la ve. A veces hasta nos enojamos con nosotros mismos, nos enojamos con el vecino, nos enojamos porque entró una mosca por la ventana, nos enojamos porque hasta me equivoqué al ponerme los zapatos. O sea, nos enojamos por pura tontería. ¿Por qué? ¿Cuáles son las razones por las que una persona vive enojada? Identifica qué es lo que te enoja. Es muy importante identificar. Hay personas que dicen, yo en misa a mí no me gusta que las personas estén platicando. Bueno, a ti tú estás identificando que no te gusta eso. A mí me enoja que no me griten, o que me griten, perdón, que me griten. Bueno, identifica, eso te hace que te exaltes. O a mí me enoja mucho el ruido, me fastidia. No me gusta la banda, no me gusta el tamborazo, me lastima en mis oídos. Identifícalo. A mí no me gusta que estén escuchando música de reggaetón. Identifícalo. A mí no me gusta que me estén regañando. Bueno, identifica tu enojo. Cada quien tiene motivos diferentes de enojarse. Hay quienes dicen, pues a mí me vale todo, yo soy indiferente a todo, a mí me vale todo. Hay otras personas que se enojan por cualquier cosa, hasta por la mosca que les digo que pasa a veces. Y a veces he visto hasta personas hasta que se pelean con la mosca. Se pelean, hasta palabras antisonantes les dicen. Me trompecé, ahí voy para el suelo. No, mendiga banqueta, y que sabe qué tanto, y que esto y que el otro, y que como estoy menso. Hasta con nosotros mismos nos enojamos. O sea, identifica eso. Dice, somos una iglesia amargada y enojada. Pues a veces pareciera que sí. Pareciera que somos una iglesia amargada y enojada. Pero no se preocupen, la iglesia es para los amargados y enojados. La iglesia es para las personas que quieren ser mejores. La iglesia simplemente es para la persona débil, con pecado. La iglesia es para las personas enfermas. No se preocupen. Pero aún así, aunque seamos una iglesia donde hay amargura, quizás a lo mejor donde hay crítica, donde hay pleitos, donde hay faltas a la caridad, no significa que estamos llamados a estar así siempre. Es que a veces decimos, mamá, ¿por qué te enojas? Dice, ¿y tú que vas a la iglesia y que rezas el Santo Rosario? A veces decimos para justificarnos, es que la iglesia es para pecadores. Sí, es para pecadores,
pero no justifiques tu pecado con la iglesia o con el templo, con la misa. Por el hecho de que tú estés amargado no significa que así vayas a estar para toda la vida. O sea, somos personas enfermas llamadas a la curación, no para seguir enfermos toda la vida, ¿o sí? O sea, venimos como pecadores aquí al templo, pero estamos llamados siempre a la santidad. Venimos como personas frágiles, pero estamos llamados a ser perfectos, a quitar esas manchas que nos impiden estar con Dios. Acerquémonos a un Dios con gusto y que hoy y siempre aprendamos a ver a Jesús con un nombre cualquiera. Veamos a Dios como un hombre que experimenta sus emociones. Veamos nosotros también como personas que experimentan sus emociones, pero como hombres que experimentan su debilidad, también hombres que buscan ser mejores. ¿Algún comentario, pregunta que quieran hacer? Sí. Deseo y estar consciente de la necesidad que nos hace falta escuchar la palabra de Dios aplicada a la vida diaria. Por de mi parte, que no sea nada más una semana, que fuera más continuo, porque realmente es lo que nos hace falta, reconocernos a sí mismos y ante Dios y tratar de que todos seamos iglesia, hermanos. Sí, gracias. Bueno, pues simplemente lo que tenemos que hacer, no es algo extraordinario. No lo veamos como algo extraordinario, simplemente es lo que tenemos que hacer, ¿verdad? A veces se prestan, a veces hay tiempo para hacer todo esto, a veces no se puede, a veces también tenemos nuestras dificultades como sacerdotes porque no somos perfectos, como ustedes saben, tenemos muchas debilidades también nosotros, también nos enojamos, también sentimos rabia a veces, también nos enojamos con aquellas personas que no comprenden a la iglesia, nos enojamos también con la corrupción y las injusticias, nos enojamos a veces hasta con nosotros mismos. Somos personas como ustedes, pero como personas, como pastores, como sacerdotes, siempre llamados a hacer el bien, a ser mejores también por nuestro pueblo y por todos ustedes. Entonces, pues de alguna forma también la señora que ha hablado, gracias, gracias por su participación, por mostrar ese ánimo, por mostrar sin duda pues esa sencillez de ser mejores todos los días. Y ustedes, de alguna forma que están inmersos en la pastoral, porque regularmente las personas que vienen aquí es porque quieren lo mejor para su iglesia, porque quieren lo mejor, porque quieren servir mejor. Entonces síganlo haciendo. No dependan mucho de los sacerdotes, no dependan mucho de los sacerdotes. A veces nos enojamos por el clericalismo, pero a veces también las personas fomentan el clericalismo. Entonces, aprendamos a ser un poquito independientes. Mi deber no solamente mío, no solamente es de estudiar, también es de ustedes. Mi deber no solamente es de prepararme mío, también es de ustedes. Mi deber no solamente es mío, es de leer, de hacer oración, también es de ustedes. Entonces, por eso simplemente no fomentemos el clericalismo. O sea, vean a los sacerdotes como personas, como tú, como otra persona. Vean a los sacerdotes personas también con sus luchas, con su pecado, con sus debilidades. Vean a los sacerdotes también, como les dijo, que se enojan, pero sobre todo vean a los sacerdotes como medios, como pastores, como personas que quieren lo mejor de ustedes. Por eso lo estamos haciendo. Quizás a lo mejor sí se vea como algo nuevo para nuestra iglesia, pero sin duda pues alguien tiene que dar el paso y a veces es muy importante que
nos reunamos como pastores, como decanato, para que el pueblo de Fresnillo y todos nosotros nos demos cuenta de que necesitamos la formación, de que necesitamos la cercanía de Dios. O sea, por eso lo estamos haciendo. Y por eso hemos decidido convocar a todas las personas de Fresnillo para ese fin, para sentirnos unidos y para fomentar siempre pues el bienestar, la justicia hacia nuestro Fresnillo. Pues muchas gracias, Dios les bendiga y que sigan pasando bonita noche. Nos seguimos preparando para la Eucaristía y recuerden seguir asistiendo a los diferentes temas bíblicos que se van a estar impartiendo en nuestro templo aquí en la parroquia del Señor de los Rayos. Gracias, Dios los bendiga.